Amados amigos, amados hermanos, una vez más damos gracias a Dios por este precioso tiempo que nos concede para compartir su palabra, y en este día el mensaje de reflexión está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por este precioso tiempo que nos concedes para estar contigo, y sobre todo, Señor, para que tú te glorifiques en medio de tu palabra expuesta, mi Señor. Glorifícate, Padre, y asista, por favor, Espíritu Santo, a cada alma, a cada corazón que ha dispuesto, Señor, escuchar esta reflexión, y ayúdalos a practicarlos todo lo que usted enseña a través de ella. Padre, ten piedad, quita todo obstáculo, todas aquellas cosas que está endureciendo el corazón o ensordeciendo, Señor, los oídos, o cegando los ojos, Señor, para quitar, Señor amado, esa bendición que tú tienes para hallar paz y hallar el gozo verdadero mediante ese amor, perdonando a el prójimo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Asístenos, por favor, te lo pido. Ministra usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, en este día la reflexión es: ¿perdonas o mueres? Dios quiere que tengamos éxitos en nuestras vidas y a través de ella glorificarlo solo a Él. Y hacerlo es consagrar nuestras vidas a Él. ¿Cómo? Desechando las prácticas o costumbres del mundo o lo que aprendimos de nuestras viejas maneras de vivir. Y entre estas prácticas es la falta de perdón. ¿Quién no ha escuchado a alguien que ha sido ofendida u ofendido decir: ¿cómo te hicieron a ti? Haz también lo mismo. Véngate, no lo perdones. Muchos han sido enseñados a no perdonar y se adaptan a esta mala práctica como un recurso de defensa ante la ofensa del desprecio o abandono. Pero la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es totalmente distinto a los hábitos y prácticas que se tuvo en el mundo sin Cristo. En Efesios 4, versículo 31 y 32, aquí donde hemos leído, donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Como ven, dice: perdonándoos. El Señor nos está ordenando que perdonemos, pero ¿qué dice en el versículo 31? ¿Cómo empieza? Empieza diciendo: quítense toda amargura. La falta de perdón es la amargura, y esto se manifiesta afectando el estado físico, emocional y espiritual de la persona, como el enojo, la hostilidad, reacciones exageradas, observaciones negativas, y solamente critica. Tienen celos, tienen envidia, tienen impaciencia, son egoístas. Se aíslan del grupo, de las personas o de la misma familia. Tienen fracasos en la vida, tienen depresión y ansiedad crónica. Hay estudios en que la ansiedad crónica en una persona enferma retrasa su recuperación, llevándole hasta la muerte. Esto porque la ansiedad crónica produce un exceso de adrenalina y cortisol que agota la producción de células asesinas naturales, que es soldado de a pie de su cuerpo en la lucha contra el cáncer. Por eso el mensaje de Dios: ¿perdonas o mueres? Porque el perdón conduce a la enfermedad para luego a la muerte, concluyéndose en una ansiedad totalmente crónica. Además, la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, ahí Dios nos advierte que si no perdonamos, Satanás se aprovechará de nosotros y nos hará daño. Por eso el título de esta reflexión:
perdonas o mueres. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es la puerta de entrada para que tu vida, tu alma, sea asesinada por tu propio carácter insoportable, violento o por Satanás. ¿Verdad que suena duro? Suena fuerte estas palabras, pero eso es la realidad, la verdad, tanto científica como bíblicamente. Por la falta de perdón existen las guerras, terrorismo, asesinatos y divorcios. Debemos perdonar. El eje del mensaje evangelístico de nuestro Señor Jesucristo es eso: amar y perdonar. Para perdonar hay que decidir perdonar. Y para esto se necesita del Espíritu Santo de Dios, quien derrama de su amor para dar el perdón genuino y verdadero de corazón, tal como nos habla el Señor en Mateo 18, versículo 35. Y es en este perdón de corazón en donde hay liberación. Se sana del dolor relacionado con la herida emocional por el desprecio, el abandono, la violación y el ultraje que sufriste en tu vida. Pero también desplaza el daño que dejó el resentimiento y lo sustituye por aceptación y amor. Por eso el perdonar es divino, es espiritual, vivifica. Pero la falta de perdón es terrenal, carnal, diabólica, es muerte. Por eso usted decide: ¿perdona o muere? ¿O desea pasar la gran tribulación con el anticristo? Porque señales hay que el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo muy pronto será. Hace unos días, el 15 de septiembre de este año, se ha firmado un acuerdo de paz con 2 países árabes más de los 22 que existen, y dentro de ellas Palestina, como son el Emiratos Árabes y el Bahrein, han firmado el acuerdo de paz con Israel. Entonces está muy pronto a cumplirse Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Si usted no perdona, se queda a pasar la gran tribulación. Pero si usted perdona de corazón, usted y yo y todos los que tenemos y creemos en Cristo Jesús nuestro Señor, estaremos en el cielo en las fiestas de la boda del Cordero, en esos 7 años en que la novia, la iglesia de Jesucristo, estará con su esposo, con su Rey Jesucristo. Perdonar es una orden, un mandato. En Marcos capítulo 11, versículo 25, dice ahí: perdonad si tenéis algo contra un hermano. Perdone, mi amigo. Perdone, mi hermano, usted pastor a su oveja, usted oveja a su pastor, usted esposo a su esposa, usted hijo a su padre, o usted amigo que es amigo de su vecindario o de su trabajo. Perdone. Si usted tiene algo contra su hermano, el Señor nos ordena perdonar. En Lucas capítulo 6, versículo 37, ahí también dice el Señor: perdonad y seréis perdonados. Si usted no perdona, usted se queda acá porque el Señor tampoco no lo perdonará. Si usted perdona, todos sus pecados serán también perdonados por el Padre Santo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amado amigo, amado hermano, cuando alguien no perdona, desobedece a Dios, y esto es pecado, y entonces comienza el declive espiritual, dando lugar al diablo. Mi hermano, mi amigo, el perdón y la salvación se basan totalmente en la persona de Dios.
y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí Dios nos dice, nos habla, nos muestra su amor, que aun siendo indignos, nuestro Señor Jesucristo escogió pagar el precio por nuestros pecados. Escuche, no es la Virgen María, no es San Pedro, ni San Pablo, ni San Teófilo, ni San Judas, ni Tadeo, ni nadie. Es nuestro Señor Jesucristo quien pagó por nosotros todos nuestros pecados para darnos perdón. Y por eso perdonar es amar, amar y amar. En Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22, ahí nos habla de que Pedro se acercó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Esto le preguntaba Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si verdaderamente eres un hombre de fe y estás andando en el camino santo de Dios, déjame decirte que entonces el Espíritu Santo es el que te guiará, es el que pondrá en tu corazón el ánimo, el deseo de que perdones a tu ofensor. Yo no sé de qué manera te ultrajaron, si en la casa o en la calle o en tu trabajo. Yo no sé de qué manera te abandonaron, pero sea cual fuere, déjeme decirle, perdone, porque hasta Dios nos perdonó, como dice su palabra en Romanos 5, versículo 8, o como el mismo Señor Jesús, enseñando en oración a sus discípulos, él mismo decía, Padre, así como nosotros perdonamos, perdonas a nuestros deudores. Él decía que así como nosotros perdonamos, Él también nos perdonará. Amado amigo, si usted está sirviendo al Señor, si usted está caminando en los caminos recién o no tiene a Cristo, déjeme decirle que el perdonar no es un asunto sentimental, es un asunto espiritual. Venga a Cristo y el Espíritu Santo le ayudará y romperá toda atadura y será libre y sano de toda opresión diabólica, mundanal o de su propio cuerpo. Que el Señor me lo bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad.